estamos muy satisfechos, agradecidos desde la gestión, desde Sergio Marinelli, también Rubén Pellegrina, bueno, yo quien les habla, Germán Limina, porque verdaderamente no bajamos, creo yo, Eri, corregime si me equivoco, de un número de 50 personas por charla, más o menos aproximadamente. Y eso nos pone muy contentos porque en un principio costó un poquito romper el hielo. Por supuesto, ¿no? Todo era toda una vivencia nueva, la que estábamos empezando a transitar, pero de a poquito nos fuimos acomodando, de a poquito todos nos fuimos soltando, todas las direcciones comenzaron a participar, también las subdelegaciones que siempre están presentes, y por supuesto las inspecciones de cauce, que no es poca cosa. Y verdaderamente días nos sorprendemos un poquito más, que hay mucha gente que se prende, hay gente que está realmente queriendo ayudarnos y queriendo de alguna forma sumar más del lugar que le toca. Y bueno, seguramente en esta charla, que Laura estaba un poquito nerviosa preparándola, pero me han dicho que la va a romper toda, varias personas, y bueno, agradezco a la Dirección de Gestión Hídrica, bueno, a Aguas Subterráneas, al Patón Villodas, a Juan Andrés Pina, también a Enrique Vergara, por supuesto, que se han prendido en esta y que nos han dado la posibilidad de canalizarlo por este lugar. Y verdaderamente en esta situación en la que estamos todos, que nos tenemos que cuidar, que tenemos que mantener el distanciamiento social con estas capacitaciones y estas posibilidades que tenemos con la tecnología, podemos estar un poquito más cerca todos y nos podemos verlas sin barbijo, que no es poca cosa, porque últimamente nos vemos únicamente con barbijo. Así que nada, súper agradecido. No sé si vos, Eli, querés decir algo más, si que estaba con algunos problemitas de salud, capaz que por eso no está presente, pero de mi lado, agradecido, bueno, por supuesto a los disertantes y a cada uno de ustedes. Bien, bueno, nada, igual que vos, Germán, agradecerle siempre a toda la gente que se suma todos los martes y todos los jueves. La verdad que para el área de capacitación ha sido una retroalimentación y una devolución de la gente por ahí inesperada, así que agradecerles a Enrique, agradecerles a Laura por sumarse, por querer capacitarnos y estar hoy acá, y a pesar de todo sumarse, aunque como Laura estaba muy nerviosa, pero bueno, se animó y está, así que nada, más que agradecida. Lo que sí les quería comentar es que silenciemos los micrófonos hasta que tengamos alguna duda, alguna consulta. La idea es que sea una charla participativa, que preguntemos, que nos saquemos todas las dudas. También lo que les quería pedir es que se renombren, si de lo posible que sea con nombre y apellido, porque es la forma de poder acreditarlos y dar su asistencia y participación a la capacitación. Y también lo que les quería pedir es que antes de finalizar la charla voy a compartirles un link que es una encuesta de satisfacción para todo lo que es estas capacitaciones virtuales que hemos encarado a través de esta metodología virtual. Así que la idea de esto es escucharlos, al menos en forma escrita, ver qué es lo que piensan, nos ayuda a sumar para el área, para la gestión. La idea es que construyamos el escenario lo más positivo posible ante la situación que nos toca actualmente vivir. Así que los dejo con Enrique, creo que comienza Enrique y luego Laura, y nada, bienvenidos a todos y gracias nuevamente. Baja el volumen, o vos, Merce. Listo, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar ahí, la gente de Central, de cada una de las subdelegaciones, y si hay alguna inspección también presente. Vamos a charlar un poquito sobre lo que es, cómo se construye una perforación, y una vez que ha cumplido su vida útil, cómo se hace el segado. La parte de construcción la voy a contar un poco yo, y después Laura nos va a contar cómo es el tema
del cegado de una perforación que es muy, muy importante para poder continuar, para poder, digamos, de una forma salvar o cuidar el recurso, no dejando un pozo abierto que se comunique el agua mala con la buena. Pero vamos a la construcción de perforaciones. Antes de eso vamos a dar 2 o 3 conceptos de lo que es el agua subterránea y cuál es el origen que tiene. Que es el agua que está contenida en las formaciones geológicas del subsuelo. Y el origen son las precipitaciones, tanto las que caen que caen y han caído en forma de lluvia o de nieve sobre la superficie terrestre. Esas formaciones geológicas tienen que tener, para poder ser un acuífero, tienen que reunir un par de características. Tiene que ser capaz de almacenar y transmitir el agua, pero no en cualquier cantidad, sino que en una cantidad susceptible de ser explotada en cantidades económicamente apreciables para atender diversas necesidades. Es decir, no porque haya un poquito de agua abajo, ya lo voy a considerar acuífero. El acuífero que a mí me interesa es aquel que aparte almacena, transmite agua, pero en cantidad suficiente como para poder explotarlo. El almacenamiento en la formación acuífera se logra a través de una propiedad que se denomina porosidad, que es el volumen libre que hay entre las partículas o los clastos de material sedimentario generalmente, que es de donde los explotamos nosotros, y la permeabilidad es que ese volumen de espacio, ese espacio poral, ese volumen de poros, no me sirve de nada si no está interconectado. Entonces, la porosidad es el volumen que yo tengo, la capacidad para almacenar el agua, pero necesito la permeabilidad para poder transmitirla. En base a esto vamos a hablar un poquito también rápido de cuáles son los tipos de acuíferos que podemos encontrar. Tenemos el acuífero, son libres y confinados o un semiconfinamiento. Se dice que un acuífero es libre cuando tiene exclusivamente una base impermeable, pero no tiene un techo impermeable, es decir, está en contacto con la superficie terrestre. Ese es el acuífero libre. Mientras que un acuífero confinado o semiconfinado es aquel que no solo tiene una base impermeable, sino que también tiene un techo impermeable. Esto como para tener una idea, porque después más adelante vamos a ver algunas distribuciones y de algunas maniobras que son propias del acuífero libre y otras del acuífero confinado. Ahora bien, ya tenemos entonces, sabemos que el agua subterránea, cómo se genera, a dónde está, teóricamente, y cómo accedemos a esa agua subterránea para poder sacarle un provecho. Las formas de acceder son o a través de vertientes o a través de pozos. Las vertientes no es ni más ni menos, perdón, es un afloramiento natural del agua en la superficie terrestre, es decir, sin la intervención humana. Mientras que los pozos que pueden ir desde excavaciones a pico y pala a perforaciones construidas con maquinaria compleja, es lo que nosotros, es la otra forma de acceder al agua subterránea. Acá sí, con la intervención humana, para poder haber excavado ese pozo o haber realizado esa perforación. Nosotros nos para esta charla, nos vamos a focalizar en lo que es las perforaciones construidas con maquinaria. ¿Qué métodos se utilizan para construir esas perforaciones? Los más comunes es un método de percusión, método de rotopercusión, rotativo o rotary, y hay algunos otros que son más usados generalmente en minería, como ser el aire reversa, pero lo que a nosotros nos interesa y lo que vamos a charlar y a comentar hoy es exclusivamente el método rotativo o rotary. ¿Cómo está compuesto un equipo de perforación rotary? Está compuesto por una serie de herramientas que me van a permitir a mí llegar al acuífero que quiero explotar, o intentar por lo menos. Esas herramientas son un trépano, que es lo que va a romper el terreno, una barra extrapesada, una barra de sondeo, que son los elementos que le van a dar peso
a ese trépano un vástago que junto con la mesa rotary le va a transmitir un movimiento de rotación a la columna de perforación, todo eso soportado a través de una estructura metálica como es la torre del equipo de perforación, que la ven acá, y eso suspendido de un aparejo y un cable de acero, y como las barras son huecas, por adentro de ellas va a circular un fluido de perforación, que ya vamos a ver para qué sirve, que se circula a través de una bomba de inyección. Y todas esas herramientas, en este caso, están montadas sobre el chasis de un camión, y el equipo se denomina autoportante. Es decir, que el día de mañana se terminó la perforación, se rebate la torre, y se va todo el equipo junto en el mismo camión, en la misma unidad. Hay algunas que pueden ser estar sobre el terreno, pero en general para agua subterránea se utilizan equipos portantes como el de la foto que están bien. Entonces, dijimos, con todas estas herramientas lo que nosotros estamos queriendo lograr es dos cosas: peso y rotación, que son los principios por los cuales yo puedo avanzar en profundidad. Yo le doy peso al trépano y lo hago girar. De esa manera rompe y avanza en profundidad. Vamos a ver, el trépano. El trépano es un elemento como este, es de muchísima resistencia, está formado por 3 conos que tienen, en este caso, dientes. Son conos que al girar el trépano, el cuerpo del trépano, giran también independientemente, y es lo que va produciendo la rotura del terreno. En este caso, son trépanos de dientes, fíjense, son dientes acá, para formaciones blandas. Esto es uno bonito del libro, recién salido de fábrica, y este es uno real que vemos que está en un equipo de perforación durante alguna de las visitas que asiduamente le hacemos a las maniobras de perforación. Y hay otro tipo de trépano que es para formaciones más duras, donde un diente se rompería al hacerlo girar y aplicarle peso, y esos son también es un cuerpo que tiene los 3 conos que giran, pero en vez de tener dientes, ahora tienen unos insertos de carburo de tungsteno, que es un material muy duro que permite romper rocas de una dureza mayor a una arcilla, a un limo, a una arena fina, que son formaciones blandas. Ya estamos hablando de una arena gruesa, grava, clasto, canto rodado. Es decir, cuando yo tengo, sobre todo en la parte del oeste, la parte cercana a donde se depositó la formación, ahí yo tengo generalmente formaciones duras. Esas formaciones duras las tengo que romper con trépanos de insertos de carburo de tungsteno, si no, no las rompo. Si ustedes ven acá en la imagen, estos puntitos grises oscuros que se ven acá son los insertos de carburo de tungsteno, que acá tan bonito, muy bonito, recién salido del cajón de la fábrica, están todos pintaditos y todo. Pero esto también es un trépano real en una máquina de perforación. Sobre el trépano, y para poder transmitirle el peso y la rotación que necesita para romper la formación, está la columna de perforación. Esta columna de perforación está compuesta por algo que vimos, que les comenté recién, que son las barras extrapesadas o portamechas, perdón, que es una barra de paredes, es una barra hueca, pero de paredes gruesas, y es la que le transmite una gran cantidad de peso directamente sobre el trépano. Acá es como se ve realmente estivada en una perforación. A través de esta rosca se vincula con el trépano. Luego vienen las barras de sondeo, que son barras cilíndricas, de sección cilíndrica también, de pared más delgada que un portamecha, pero que en la combinación de todas las que yo necesito para ir logrando profundidad, también va a ayudar a dar peso. Con esta rosca se vincula a la parte superior del portamechas. A medida que se va avanzando en profundidad, se van agregando tantas barras de sondeo como las que sean necesarias para llegar a esa profundidad y poder seguir avanzando. Esto es una estiva de barras nuevas, recién salida de la fábrica. Y lo otro que nosotros tenemos es el vástago. Este vástago se enrosca sobre la última, la más superficial de las barras de sondeo, y tiene la particularidad que, aparte de ser hueco, para poder permitir la circulación del fluido, no es de sección circular, sino que es de sección poligonal.
cuadrada o redonda, para de esa manera, a través de la mesa rotary, poder transmitir el movimiento de rotación al resto de la columna y por lo tanto al trépano. Entonces, con las primeras, con la barra de sondeo, con el extra pesada y las barras de sondeo, se le transmite peso al trépano, y con esta barra se le transmite el movimiento de rotación. ¿Quién le da ese movimiento de rotación al vástago? La mesa rotary, perdón. Entonces, si nosotros vemos, esa combinación va a quedar ensamblada de esta manera. Abajo el trépano, inmediatamente encima el portamechas, inmediatamente por encima la cantidad de barras de sondeo que sean realmente necesarias para avanzar en profundidad, y el vástago con el cual le voy a transmitir la rotación. Para que lo vean en un equipo real, acá se ha sacado la herramienta, acá se pueden apreciar el trépano, que no se ve muy bien porque está todo sucio, está lleno del lodo, del barro, del fluido de perforación, y acá vemos el portamechas, y ahí se alcanza a ver la unión entre el portamechas y la primera de las barras de sondeo. Dijimos que al vástago le transmitía el movimiento rotativo a la columna de perforación y al trépano, que le da ¿quién? Ese movimiento de rotación lo produce la mesa rotary, que en un equipo real va a tener esta apariencia, acá, y esto es una nueva salida de fábrica, pero de un equipo mucho más grande, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Es una caja que tiene engranajes, piñones y corona. Acá tiene un cubo, donde dentro del cual va a ingresar el portamechas. Este es un eje, que es el mismo que tienen acá. Entonces, el motor, a través de una transmisión, le lleva el movimiento a la caja de engranajes que tenemos adentro del cuerpo de la mesa rotary. Para que entonces este eje, con estos engranajes, se transforma un movimiento circular vertical, que es el giro del eje, en un movimiento circular horizontal, que es el que se le transmite a la columna de perforación, y de ahí al trépano. Si cualquier cosa me paran, me dicen, no hay problema. Dijimos que las barras eran huecas para que circulara el fluido de perforación. El fluido de perforación no es más ni menos que un preparado de agua con bentonita en una determinada proporción. Ese fluido tiene una serie de funciones. Se forma algo similar a un lodo poco denso, y tiene la función fundamental de arrastre de sólidos. ¿Qué sólidos? Dijimos que el trépano, para ir ganando profundidad, va rompiendo, va moliendo el terreno. Bueno, ese terreno yo lo tengo que sacar a la superficie para poder seguir avanzando. El arrastre de esos sólidos lo hace el fluido de perforación. Aparte tiene la función de, ¿por dónde vuelve el fluido de perforación? Ingresa por adentro de las cañerías, del vástago, de la barra de sondeo, del portamechas, llega al trépano, que a través de unas boquillas que tiene, me olvidé de mostrárselas recién, a ver, si nos vamos un poco para atrás. Estas boquillas es por donde sale el fluido de perforación que llega desde la superficie. Acá yo lo que tengo es terreno, entonces no le queda otra cosa al fluido de perforación, al lodo, que ascender por el espacio anular entre el terreno recién cortado y la cañería. Es por estas boquillas que sale, arrastra lo que ha roto el trépano y sigue hasta la superficie. Como dijimos, la bentonita es de la familia de las arcillas. Se mezclan generalmente, en el agua es bastante rudimentaria la operación, entonces el perforador, cuando una vez que ya posicionó la máquina,
lo que hace es excavar en el terreno piletas y una serie de canaletas que van a conducir el lodo o el fluido de perforación que trae el cutting o los recortes desde el fondo del pozo para que sedimenten y después nuevamente una bomba los tome y los vuelve a inyectar al circuito. Como dijimos, como vuelve el fluido por el espacio anular que hay entre el pozo, entre la pared el terreno recién cortado y la cañería, a ese terreno recién cortado también forma como un revoque que ayuda a darle estabilidad a esa perforación hasta que yo mecánicamente le dé la estabilidad que necesito para que no se me desmorone. Y otra de las funciones es lubricación y refrigeración. ¿Lubricación de qué? De los conos del trépano y de refrigeración de los mismos conos del trépano y de las paredes del trépano y del cuerpo del trépano, porque romper la formación y el terreno se genera temperatura, entonces esto se la baja. Acá estamos viendo una pileta rudimentaria. A través de esta manga se hace circular agua. En este embudo se vuelcan las bolsas con bentonita y acá se produce el mezclado. Hay otros equipos para que ustedes vean. La bomba no es una bomba cualquiera, es una bomba que tiene una dimensión bastante importante. Fíjense el espacio que ocupa dentro de lo que es la planchada de un camión. Y acá vemos otro caso de una bomba un poco más grande. Hay empresas que directamente tienen una bomba montada sobre trineos fuera de lo que es el camión del equipo de perforación, y en vez de excavar las piletas en el terreno, tienen unas piletas metálicas, que esto que se ve acá es una zaranda. Cuando vuelve el lodo con el recorte, lo primero que hace es caer en esta zaranda. La zaranda tiene unas mallas que al vibrar, el líquido pasa por las mallas hacia la pileta, y el recorte se descarta, como ven por acá, se me perdió el mouse, se descarta acá, vuelca por esta parte. Para redondear el esquema del circuito de ese fluido de perforación es muy simple. Desde la pileta, donde toma la fase líquida, la bomba, acá tenemos la bomba, la inyecta a través de este manguerote a lo que es la columna de perforación, pasa por el vástago, por las barras de sondeo, por el portamechas, y llega al trépano, y por acá, por las boquillas del trépano, sale y vuelve por el espacio anular hasta la boca del pozo, donde por una canaleta o por una cañería vuelve otra vez a la pileta que le dio origen, sedimenta los sólidos y nuevamente es inyectado al circuito, y de esa manera se mantiene el circuito continuo, una circulación continua de fluido de perforación. Ahora bien, todos esos recortes o cutting que llegan a la superficie, a mí como perforador, me dan una información bastante importante, porque hay una forma de saber que ese recorte que está llegando a la superficie, arrastrado por el lodo, proviene de una determinada profundidad. Entonces, cada tanto, según lo que decida el perforador, se saca una muestra de ese recorte y se reserva en guillas o en pequeñas cajas que están identificadas con la profundidad de la cual provienen, y que en un caso bastante ordenado. Esto hay algunos más rudimentarios donde directamente van haciendo montículos con ese material recuperado del pozo y le van identificando con cartelitos con la profundidad. Y esto me va a servir a mí para hacer lo que se denomina el perfil litológico. El perfil litológico no es nada más ni menos que una identificación de qué terreno fue atravesado por el trépano durante la construcción de la perforación y a qué profundidad se encontraba ese terreno. Entonces, de esta manera, por ejemplo, acá vemos capas de grava, capas de arcilla, capas de grava sucia, otras arenas, arcilla. Entonces, de esta manera sé qué es lo que medianamente tengo abajo. Y acá es donde vemos otra vez, acá tenemos casos de algunos confinamientos o semiconfinamientos. Porque si ustedes se fijan, acá ya tenemos una grava, que es un material acuífero.
Acá abajo yo tengo un material impermeable, como es esta arcilla, acá tengo otra arcilla, entonces esto tiene una base y un techo impermeable que son las arcillas, entonces esto me va a poder constituir un buen acuífero o un acuífero. Entonces, por eso es que les quería hacer notar esa clasificación donde tenemos esos acuíferos que pueden tener tanto una base impermeable y otros que tienen base y techo. Una vez que ya se terminó de perforar hasta la perforación que el profesional que dirige la obra ha considerado necesaria para alcanzar el acuífero que yo quiero explotar, y que se han retirado todos los recortes en base a la profundidad, se procede a realizar lo que se denomina el perfilaje eléctrico. El perfil eléctrico no es nada ni menos que bajar una sonda que está conectada a superficie con un cable donde tiene dos electrodos, uno emite, y en este caso son dos, pero puede tener más de dos electrodos, donde uno emite corriente eléctrica y el otro la recibe. Pero la recibe después de haber pasado por el terreno que lo circunda. Entonces, de esa manera, lo que hace es aprovecharse la característica que tiene, o las propiedades que tiene la roca embebida con el agua, de mayor o menor conductor de la electricidad. Y eso se hace un registro del potencial espontáneo o de la resistividad. El potencial espontáneo es una diferencia de potencial eléctrico que se da en los cambios de formaciones, y la resistividad es la oposición que presenta ese terreno, como sea, seco, con agua dulce, con agua salada, alce la circulación de la corriente. Entonces, en base a la interpretación de ese registro, el perforador puede saber qué es lo que tiene abajo y cómo están dispuestas las capas, e identificar el acuífero que generalmente él va a poner en explotación. Esto es uno con un solo electrodo. Acá tenemos, este es el registro de potencial espontáneo y este es el registro de resistividad. Fíjense que si la resistividad es mayor, quiere decir que la conductividad del agua es menor. ¿Y qué es lo que hace más o menos conductiva al agua? Las sales que tenga disueltas. Entonces, si yo tengo un agua con sales disueltas, el agua se transforma en un electrolito que tiene una mayor capacidad de transmitir, de circulación de corriente. Por lo tanto, si transmite más la corriente, que ofrece menos resistencia, por lo tanto son estos valores bajos. Ahora, cuando el agua es dulce, tiene menos cantidad de sales disueltas, esa resistencia a la circulación de la corriente va a ser mayor, porque al tener menos sales disueltas, conduce menos la electricidad. Entonces la resistencia es mayor, y son los picos que se abren hacia la derecha del esquema. Acá tenemos en uno, por ejemplo, donde los electrodos están situados a distinta profundidad dentro de lo que es el buzo. Por ejemplo, podríamos tener otro electrodo acá que recibe, y el registro me va a dar, el rojo es una resistividad de una capa que está identificando la parte más cercana a lo que es la perforación, y la parte azul se mete un poco más en la formación. Entonces, de esa manera, yo estoy identificando que acá, esta parte del registro, como tienen mayores valores de resistividad, tienen menores valores de conductividad, y por lo tanto, estos son capas acuíferas que a mí me van a interesar explotar. Entonces, esto se corrobora cuando hay alguna duda con el perfil litológico. Entonces, en base a este perfil eléctrico y al perfil litológico, yo como el profesional que está dirigiendo la obra, va a realizar el diseño de la intubación, es decir, a qué profundidad voy a colocar los paquetes de filtro para que el agua que está en esa formación ingrese a la cañería y yo la pueda extraer para usarla como recurso.
La intubación no es ni más ni menos que una combinación, una columna que está compuesta por caños lisos o ciegos y caños filtro, que es por donde va a ingresar el agua desde la formación a la cañería. Esos filtros, si ustedes ven acá, perdón, esta es una foto real de una maniobra que nos tocó inspeccionar. En este momento están con el aparejo de la torre del equipo, están levantando un tramo de caño filtro, caño ciego y caño filtro para posicionarlo y bajarlo dentro de la perforación. Acá están estivada la cañería previo a comenzar las maniobras de intubación. Estos son los caños ciegos o lisos y estos son los caños filtro. Los caños ciegos tienen sus propiedades mecánicas y geométricas que vienen identificadas en la cañería. Acá, por ejemplo, yo sé que este es un caño que tiene 12 3/4 de pulgada, tiene un espesor de diámetro, tiene un espesor de 6,4 milímetros y tiene una longitud de casi 11,91 metros. Entonces, en una de las puntas va frenteado, va con un trabajo que se llama frenteado, y en el otro extremo se le coloca un anillo de vinculación, que es con el mismo material de la cañería, pero que se suelda para poder calzar acá adentro esta parte del caño que va a ir por arriba, y de esa manera ir ganando en profundidad y teniendo una continuidad de cañería estanca. Los filtros pueden ser de varias formas: ranurados, caños agujereados, o los de ranura continua, que es lo que en el 97-98% de las perforaciones actuales se utiliza. El filtro de ranura continua no es ni más ni menos que una serie de alambres que le van a dar el esqueleto o la resistencia estructural, y sobre esos tensores o esos alambres se va soldando en la forma de una espiral todo un hilo trefilado de acero galvanizado, que me va a ir generando esa espiral una única ranura a lo largo de todo el cuerpo de la cañería, del caño filtro. Espero que se haya entendido, pero ya vamos a ver un esquema, un corte. Este aro de vinculación tiene la misma función: cuando este filtro esté en posición vertical, el caño que venga por arriba pueda calzar acá adentro, y de esa manera se pueda soldar y vincular y darle la estanqueidad y la resistencia a la cañería. ¿Cómo funciona el filtro? Es muy simple. Tengo en la cara exterior de la perforación, entre lo que es la formación y la cañería, tengo los granos de material. Pueden ser los granos de arena, de gravas, de arena más gruesa, arena más fina, arcillas, que no me interesan. Si tengo arcilla estoy en problema. Pero bueno, los granos de arena que están en el exterior, yo no quiero que ingresen al interior de la cañería, porque eso después me va a producir problemas en la bomba que va a sacar el agua. Entonces el filtro lo que hace es retener a esas partículas gruesas de material, evita que pasen e ingresen, y solamente lo que va a hacer es ingresar el agua al interior de la cañería. Para que tengan una idea, un poquito, esto es otro tipo de filtro, pero no le den tanta importancia. Hagan de cuenta que es un filtro de ranura continua, como para mostrar cómo es la distribución, cómo se va juntando todos los que son los clastos que están pertenecientes a la formación y que quedan del lado de afuera cuando el agua ingresa y para poder llegar a la superficie. Una vez que ya hemos situado la cañería, hemos bajado toda la cañería de intubación, que es lo que me va a dar recién habíamos hablado que el lodo me hacía de un revoque y una resistencia a que se me desmorone el pozo. Bueno, ahora lo que yo tengo es
ese sostén de la cañería va a ser mecánico. Se va a evitar que la formación se desmorone y se me rompa el pozo. Entonces, al bajar la cañería, yo ya estoy seguro que esa perforación ya, por lo menos en la gran mayoría de los casos, no se va a desmoronar. Y yo voy a tener un canal preferencial de circulación del agua desde los filtros hasta la superficie. Entonces, la cementación, como nosotros estábamos hablando más temprano de esos famosos acuíferos confinados, generalmente los acuíferos libres, sobre todo en la zona del este, o en la zona de la parte distal de la cuenca, son los que están en contacto con la superficie terrestre y por lo tanto los que son más susceptibles de ser impactados por la acción del hombre, por acción antrópica. Entonces, esos acuíferos suelen tener agua de muchísima menor calidad que agua de acuíferos más profundos. Entonces, en esos casos, se utiliza lo que es la cementación para situar una que había en este espacio y colocar ahí una lechada de cemento que después va a fraguar y me va a ayudar a aislar esas capas que están ahí, también a hacer de sostén y de las paredes del pozo. Otra forma, en los acuíferos libres, de proteger y darle cierta estabilidad y sostén a la cañería, es el engravado. El engravado consiste en colocar grava seleccionada entre las paredes del pozo y la cañería de intubación, como para sostén de la cañería, y en algunos casos, cuando están frente a los filtros, también hace de un prefiltro que ayuda en los casos de que yo tenga algunas partículas más finas. Y en algunos casos también no se cementa y se engrava. Es decir, acá, si ustedes ven acá, esta parte es lechada de cemento y esta parte es fluido de perforación que ha quedado dentro del pozo. Bien. Entonces, yo lo que hago es, cuando cemento, se usa lo que se denomina un método de tapón y ventana. Ese método de tapón y ventana no es ni más ni menos, es una intercalación de una cañería preparada de una determinada forma, en la cual acá esto debe tener más o menos 1 metro de longitud entre esta garganta y este tapón. Acá hay una garganta que se hace de madera o de cemento, y acá hay un tapón ciego. Entonces, y acá se hacen unas ranuras para que se comunique el interior de la cañería con el espacio anular. Cuando circula la lechada de cemento por el interior de la cañería, va a pasar por esta garganta, como acá está el tapón, no le va a quedar otra cosa que salir. Y como acá también tiene fluido, que es el fluido de perforación, y los fluidos son incompresibles, lo que va a hacer es ascender por ese espacio anular, y de esa manera se va a situar en el lugar que yo quiero para aislar una capa mala de una capa buena. Ahora bien, cuando se termina de inyectar con la bomba esa lechada de cementación, se corta la bomba, y por una cuestión de densidad, desde que tiene un poco más de densidad que el fluido de perforación, toda esta columna, toda esta lechada que ha quedado puesta arriba de esa válvula, va a tender a volverse. Pero eso no quiero. Yo quiero que el cemento me quede todo situado en el lugar que yo quería, que yo había diseñado. Entonces, lo que hacemos es, esta esfera que tiene adentro la válvula, calza en esta garganta, y de esa manera evita que el cemento que ingresó pueda volver otra vez por adentro de la cañería. Y más o menos esta es la ubicación que tendría esa válvula dentro de lo que es la columna de perforación. Esto se hace, la columna de intubación. Esta válvula se coloca generalmente por encima de la arcilla, o sea, del techo confinante que tenga el acuífero que yo quiero explotar. Si la complico mucho, si algo no se entiende, párenme, porque por ahí es un tema que puede llegar a prestarse para no entenderlo bien, o yo no expresarme bien.
Entonces, de esta manera, hemos cementado la perforación, yo ya construí la perforación, la entubé y la cementé. Luego de eso, viene lo que es la limpieza del pozo, que es como el espacio anular entre la cañería y las paredes del pozo está lleno con fluido de perforación. A mí eso me puede obstaculizar un poco el pasaje del agua desde el acuífero al filtro, entonces tengo que lavarlo. El lavado se hace generalmente después, una vez que se ha producido el fragüe del cemento y se rompió el tapón que yo les mostraba recién. Se rompe este tapón, una vez que ya fraguó, entonces yo puedo circular y venir hasta abajo para poder limpiar toda esta zona. Ese tapón se pone acá porque a mí si ese tapón no me funciona bien, el cemento, en vez de situarse en el espacio anular por sobre los filtros, se me va a situar frente a los filtros y me los va a tapar. Entonces, esa es la función de este tapón. Cuando ya fraguó el cemento, esto ya está duro, no hay problema que se ingrese a la cañería, entonces se viene, se rompe el tapón y se deja libre toda la parte que está frente a los filtros. Acá se baja una cañería con agujeros que se denomina jet, que por la cual se ingresa agua a presión, entonces va a salir por los filtros y va a empujar, va a diluir o a mezclarse con este lodo, y como acá está la formación y tiene menor permeabilidad, lo que va a hacer es volverse otra vez por adentro de los filtros, y yo la voy a sacar a la superficie, y de esa manera, repitiendo esta operación de yeteo, que se llama, vamos a ir limpiando y reemplazando este fluido de perforación que yo tenía frente a la formación que quiero explotar con agua limpia. Y voy a permitir de esa manera que el agua del acuífero pueda ingresar sin tener ningún problema. Eso es la limpieza del pozo. Una vez que se limpió, se hace un desarrollo que se llama, se pone o un compresor o una bomba de sacrificio, es decir, una bomba que ya está gastada, porque al principio, por la ranura de los filtros, va a salir material sólido, fino generalmente, que con el tiempo yo lo que necesito es ir sacándolo. Entonces, si yo pongo una bomba nueva para que saque el agua con esa arena o con esas partículas de sólido, las partículas de sólido van a ser como una lima que me va a limar los álabes o los impulsores de la bomba, y al poco tiempo la voy a tener que cambiar. Entonces, para prolongar esa vida útil, lo que se hace es colocar una bomba de sacrificio que saque el agua con ese sólido, que al principio va a ser abundante, hasta que después se estabilice y se reordene todos los granos alrededor del filtro, los granos de formación alrededor del filtro, y pueda salir el agua con la menor cantidad o sin esos sólidos molestos que no son retenidos por el filtro. Y una vez que ya se ha desarrollado, se ha limpiado y se ha desarrollado la perforación, se hace un ensayo hidráulico o un test de pozo, que consiste en medir ciertos parámetros de la perforación, como es el nivel estático, que es la profundidad a la cual encuentro el agua cuando la bomba no está bombeando, el nivel dinámico, la profundidad del agua cuando la bomba está funcionando, la depresión, que es la diferencia entre esos dos niveles, y un índice de productividad que me va a dar una idea de cuál es el rendimiento de esa perforación frente a la extracción. Y es la relación entre esos dos, entre esa depresión y el caudal que yo bombeo para producir esa depresión. Muy bien. Entonces, yo ya tengo el pozo desarrollado, lo tengo limpio, hice los ensayos, voy a extraer el agua. ¿Cómo puedo extraer el agua? Eso va a depender de que si la perforación es surgente o es semisurgente. Que una perforación sea surgente quiere decir que el agua en el acuífero tiene la energía suficiente como para ascender por adentro de la cañería y llegar a la boca, y llegar a la superficie, a la boca del pozo, sin necesidad de yo poner una bomba para extraerla. Mientras que si el pozo es semisurgente,
no va a salir solo a la superficie, se va a quedar a una determinada profundidad, y entonces yo, mediante algún medio, le tengo que dar la energía suficiente para que desde esa profundidad llegue hasta la superficie. Eso lo puedo lograr o con un balde, o a través de un molino, o a través de un equipo, de una bomba que va sumergida en profundidad. Esta es una bomba que tiene motor y cuerpo hidráulico en profundidad. Este es otro tipo de bomba, donde tiene el motor arriba y a través de una transmisión llega el movimiento a los impulsores de la bomba. En algunos yacimientos petroleros, por ahí se utiliza equipos de bombeo mecánico que tienen ellos disponibles en el yacimiento y lo utilizan. Esta foto es de Malargüe. Enrique. Entonces, de esa manera, sí. Te interrumpo. Justo Héctor Segal ha hecho una consulta en el chat. Dice si el jeteado es la limpieza, entonces. El jeteado es la limpieza, exactamente. Ahí vos bajás una cañería, Héctor, le hacés circular agua por adentro a presión. Esa agua sale por unos orificios que se le hace en la cañería y sale en forma perpendicular al eje de la cañería, traspasando los filtros y moviendo el lodo o el fluido de perforación que tengo enfrente al filtro entre la cañería y la pared del pozo. Eso vuelve por el interior de la cañería y lo sacamos a superficie hasta que lo que yo tengo ahí es agua clara. Y después te leo otra de las consultas, dice Marcos Capellini, que de qué depende la surgencia. La surgencia va a depender, para que un pozo sea surgente, o sea, por eso la aclaración entre lo que es. Esto ya no es una vertiente. Si bien sale sola el agua, no es una vertiente porque acá intervino el hombre para hacer la obra de captación. Es decir, se hizo la perforación y se pintó un acuífero que tiene la energía suficiente como para salir a la superficie. Esa energía, ¿de dónde la saca? Y la saca generalmente de la cota del lugar donde se recargó, que lo tenemos en la cordillera a varios metros sobre el nivel del mar, mucho más arriba que la profundidad de ese acuífero en el lugar donde lo estoy extrayendo. No sé si me entendió. Una consulta más, vale muy bien la exposición, Enrique, vale una situación en el caso del Oasis Sur, dos conceptos para resaltar. El lodo también puede ser unos tipos de polímeros que son los que se usan en la Payunia, donde no te dejan, en esas piletas que vos mostrabas, también se utiliza un método de degradación del material por polímero. Y el otro tema es de la válvula, que también en nuestra zona, dado por la 229 el artículo 28, la cementación por ventana y válvula de cementación, es obligatorio cuando pasás los techos de arcillas y vas a un semiconfinado o un confinado. Entonces vale la aclaración porque vienen máquinas de Mendoza, no, que no me lo piden, en Mendoza no me lo piden. La normativa es para toda la provincia de Mendoza, la 229. Entonces nosotros lo exigimos desde que se creó esa resolución. ¿Por qué? Porque lo mayor es el libre acá, pero cuando te vas al este, que tenés acuíferos de mayor calidad, de semiconfinados y confinados, sí o sí tenés que poner la ventana de cementación, la válvula de cementación, perdón, y aislar los acuíferos, por normativa. Sí, correcto, por eso decía el hincapié de que era para formaciones, para acuíferos confinados. De todas maneras, bueno, es un pantallazo general, como para el poco tiempo que hay, es meter la explicación en los 20 minutos que teníamos como para poder desarrollar y que después ahora siga Laura. Entonces, excelente, sí, muy bien. La base, en definitiva, lo que es el fluido de perforación, independientemente que sea agua bentonita o sea un polímero, es la remoción. Es una lechada que me va a remover todo lo que rompió el trépano y lo saque a superficie para poder seguir avanzando. Bien, entonces, Enrique, nosotros tuvimos... Perdón, antes de que sigas, yo te voy leyendo las preguntas del chat. Erika Alito pregunta, ¿cuál es la diferencia entre confinado y semiconfinado? El grado, dijimos que el confinamiento está dado por un techo y una base impermeables.
el grado de impermeabilidad que tenga esa arcilla, esa capa, es lo que me va a estar dando, o la continuidad longitudinal o espacial en el terreno, es lo que me va a estar dando si es confinado o si es semiconfinado. Por ahí, en las arcillas, si bien tienen agua, pero no la transmiten, por ahí puede llegar a pasar de que haya una comunicación vertical entre el acuífero superior y el inferior a través de esa arcilla, a una velocidad muy, muy lenta. Pero bueno, entonces, como no es estrictamente impermeable, se habla de un semiconfinamiento. Si la capa fuera estrictamente impermeable, tanto a la base como el techo, entonces tendríamos un confinamiento estricto. Perfecto, Enrique, gracias. Bueno, de igual yo ahí tienen mi dirección de correo, cualquier otra consulta o me llaman al interno, no hay ningún problema en que podemos ampliar. Esto tuvo que ir rápido para poder meterlo en el tiempo que había. Bien, Así Enrique, que bueno, ya tenemos el pozo construido sacando agua. Muchas gracias. Y cuando completa su vida útil, ahora viene, hay que cegarlo. Y de la parte de cegado nos la va a contar Laura Maldonado. Bien, perfecto, Laura, cuando vos quieras. Lo que sí, Enrique, tenés que dejar de compartir pantalla para que pueda compartir Laura. Sí. Gracias, Enrique. Gracias. De nada. Gracias. ¿Dónde dejo de compartir? Compartir sonido. ¿Cómo? A ver, Eli, ¿cómo salgo de la... Mira, donde te sale de arriba la presentación, de compartir la pantalla? Dejar de compartir. Algo que está compartiendo Laura, me parece. A ver. Sí, ahí está. Sí, porque está como coanfitrión. Ya está compartiendo Ahí Laura. Ahí está. Bien, bien. Bueno, buenas tardes a todos, a los que no me conocen. Oye, Laura. ¿Perdón? Fíjate si no tenés muteado el micrófono. Bien. Para los que no me conocen, soy Laura Maldonado, trabajo en la Dirección de Gestión Hídrica en el sector de aguas subterráneas. Lo que vamos a ver ahora es el cegado de perforaciones. ¿Sí? A ver. Bueno, una de las preguntas más comunes que nos hacemos todos con respecto al cegado es cuál es la vida útil de una perforación, por qué es necesario cegar una perforación y cómo cegar un pozo. Bien. La primera pregunta es, para la vida útil de una perforación se calcula que dura aproximadamente más de 20 años y esto depende de varias características. Por ejemplo, es necesario monitorear correctamente cada uno de los pasos de una instalación de la perforación, realizar un monitoreo periódico y un mantenimiento periódico de cada uno de estos elementos de la perforación. En el momento de la construcción, tal como lo dijo Enrique, es necesario también tener en cuenta la calidad de los materiales que nosotros vamos a poder utilizar, ¿sí? Por ejemplo, en las cañerías ciegas, lo más utilizado y una mejor calidad son los caños de acero que nos dan una buena resistencia. También no tenemos que olvidar el tema de los filtros, que esto también tiene que ser de muy buena calidad. Acordémonos que a partir de los filtros es donde nosotros vamos a tomar el agua para poder explotarla. Otra de las condiciones que también debemos tener en cuenta para la durabilidad del pozo es... ¿Sí? ¿Por qué duran más de 20 años? Perdón. ¿Por qué la duración es esa aproximadamente con los materiales? Aproximadamente es por el tema de lo que te estoy diciendo, pues la calidad de los filtros, la calidad de los materiales a utilizar, y si el diseño y la empresa que realizó la perforación lo hizo cumpliendo todos los procedimientos de construcción. Podemos encontrar algunos pozos, casualmente ahora me ha entrado un expediente donde va a reemplazar un pozo que tiene 10 años. 10 años. Algo en su construcción ha fallado, ya sea
mal cementado, que los fitos hubiesen estado colocados en zonas no productivas. Es varias condiciones que hacen de que un pozo pierda su capacidad de ser útil. ¿Mm? Como te decía, el engravado y la cementación también es uno de los aspectos muy importantes para mantener una buena producción de un pozo. Bien, ahora vamos a la segunda pregunta que habíamos mencionado, que es ¿por qué es necesario cegar una perforación? Porque primero que nada debemos preservar el acuífero y en segundo lugar para cumplir lo establecido por la ley 4035. Para preservar el acuífero, tal como lo explicó recién Enrique, tenemos que conocer qué es un acuífero. Como él dijo bien claro, que es la precipitación del agua, ya sea de lluvia o de la nieve, va desplazando, va ingresando a través de la tierra, ¿sí? A través de las rocas permeables, hasta llegar a un techo, un suelo, ¿sí? Donde está compuesto por una capa impermeable que impide el desplazamiento del agua. Y es donde se empieza a hacer una acumulación de agua, a lo que le llamamos nosotros acuífero. Tenemos distintos tipos de acuíferos, tal como le explicó Enrique, lo voy a hacer lo muy rápido posible porque si no vamos a hablar exactamente lo mismo. Tenemos acuífero libre, acuífero semiconfinado y acuífero confinado. El acuífero libre es cuando ingresa el agua a partir de la filtración, no tenemos ningún material impermeable por encima de él y tenemos una base permeable que hace que el agua se empiece a acumular. El semiconfinado es un acuífero que puede admitir, ¿sí? O perder el agua en forma parcial, porque no está cubierto totalmente de zonas impermeables, ¿sí? Puede tener una permeable y una impermeable. Entonces tiene la capacidad de recibir una recarga, ¿sí? Y perder agua. En cambio, el acuífero confinado está completamente rodeado por material impermeable, es decir, que no recibe ni pierde agua, ¿sí? Bueno, una vez que conocemos los acuíferos, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Lau. Ahora sí. Ahora sí, bien. Ahora sí. Bien, disculpe. Bueno, vamos al anterior. A ver. Acá, habíamos terminado en lo que es la salinización de un acuífero. ¿Y cómo se saliniza un acuífero? Por la evaporación y la evapotranspiración se produce una concentración de las sales en el suelo. Luego, por las lluvias y el riego, estas sales se van desplazando hasta lo que es el nivel freático. Esta es una de las posibilidades de salinización. La otra, que es habitual en las plantas, a ver si las plantas que tienen las raíces muy largas, estas raíces toman el agua del suelo, ¿sí? Dejando la concentración, aumentando la concentración de las sales. Luego, por las lluvias y por el agua, estas sales otra vez se vuelven a disolver, lo que es el proceso de lexivación, y empieza a descender hasta el nivel freático, llegando al acuífero libre, ¿sí? Ahí tenemos una salinización generalmente en la zona este donde tenemos más ese problema, ¿sí? Luego nosotros autorizamos las perforaciones y estas perforaciones se van a construir tanto en el acuífero libre como en el acuífero confinado o semiconfinado. Y es ahí donde empezamos a tener las primeras conexiones entre un acuífero y el otro a través de la perforación,
¿sí? Bien. Ahora, en este diagrama podemos ver claramente, tenemos la zona superior, que es el acuífero libre, que tiene un nivel pisométrico, que es el techo del acuífero. Y por abajo tenemos niveles en los acuíferos confinados o semiconfinados. Le vamos a decir acuífero primer nivel, segundo nivel y tercer nivel para poder entender. Cada uno de estos niveles, de estos acuíferos, tienen una determinada presión, ¿sí? Que están separados por las distintas capas impermeables. Cuando nosotros la presión del segundo acuífero es menor que la presión del primer acuífero, hace de que el fluido se empieza a desplazar desde el primero al segundo. O sea que si nosotros habíamos tenido en el acuífero libre grados de contaminación, inmediatamente se empiezan a desplazar hacia el acuífero, hacia el segundo acuífero que lo teníamos limpio. Esta contaminación, este desplazamiento, se realiza a través de las perforaciones. En realidad es a través del exceso de explotación en el segundo acuífero. Es decir, si yo tengo muchas perforaciones que están explotando este nivel, hace que la presión vaya ascendiendo, aumenta la presión del primer nivel y va a fluir el agua a través de las perforaciones. ¿Qué perforaciones? No todas, no las que están en buen estado, sino de aquellas perforaciones que están rotas, los caños rotos, a través de la corrosión. Es uno de los casos. Es decir, por ejemplo, acá tenemos una cañería, en el momento de la intubación, este es de acero, que está en perfecto estado, está nueva, están haciendo las maniobras de intubación. Y en este otro sector vamos a ver el efecto de la corrosión, ¿sí? Donde vemos claramente que las cañerías están rotas, y por ahí es donde va a ingresar el agua cuando la perforación está en 2 niveles. ¿Sí? Bueno, pero no solo para conservar el acuífero es que nosotros necesitamos cegar una perforación, ¿sí? Y mucho menos porque esté rota. Puede ser por un montón de causas. Puede ser por un desplazamiento de la columna de intubación a través de los movimientos sísmicos que en Mendoza sufrimos, a través de destacamiento del equipo de bombeo, cuando van a hacer esos mantenimientos que yo había comentado al principio. Cuando se hace el mantenimiento, se va levantando el equipo de bombeo, y ese levantamiento del equipo hace que la corrosión, el óxido, se va desplazando y produce el destacamiento de la bomba y perdemos el pozo. Por colapso, y en algunos casos también por baja producción. Pero otro de los motivos también importantes es dar cumplimiento a la ley 4035 en su artículo 35, en donde dice claramente que las perforaciones que se encuentran fuera de uso por más de 2 años están en condiciones de aplicársela la caducidad y el posterior cegado de la perforación. Bien, ahora ya sabemos por qué vamos a cegar un pozo, es necesario cegar un pozo. Ahora vamos a explicar el cómo cegar la perforación. Para esto tenemos que la ley, en la ley 4035, en su artículo 3, faculta al Departamento General de Irrigación a realizar distintas obras, ¿sí? Y trabajos para la conservación y el aprovechamiento de aguas subterráneas. Para eso, Irrigación establece un procedimiento de cegado a través de la resolución 331 del año 2000 del tribunal. Principalmente en el anexo 1 de esta resolución, habla sobre las normas técnicas y básicas para el cegado y la eliminación de las perforaciones, tanto procedimientos como materiales. Con las distintas actividades de campo que nosotros tenemos, hemos estado observando el comportamiento de las perforaciones cegadas con el material que tenemos en esa resolución. En esa resolución nos dice que el material de cegado va a ser arcilla. Entonces queríamos nosotros comprobar cuál era el efecto que producía la arcilla en el acuífero. Para eso lo que hicimos nosotros en el laboratorio fue simular lo que es una cañería de intubación,
¿sí? Acá tenemos la cañería de intubación, tenemos lo que es el caño liso y la zona de filtros. Lo que es la cañería de intubación, nosotros la simulamos en laboratorio con un caño de PVC, donde en su parte inferior tenía una rosca, una tapa, que simulaba el tapón de cemento, y los filtros le hicimos unas ranuras en la zona inferior. Lo que es el acuífero, utilizamos un recipiente, muy casero, pero bueno, el efecto resultó. Un recipiente, pero a su vez nosotros teníamos que obtener un ambiente lo más real posible. Y si nosotros queríamos cegar las perforaciones en zonas donde tenemos alta conductividad, por la salinización, como lo habíamos explicado, lo más lógico era que consiguiéramos un agua con alta conductividad. Así que la conseguimos y hicimos los ensayos con una conductividad de 5000. Así que fue lo más real posible. Tal como lo había explicado, en el anexo 1 de esta resolución dice que la obra deberá realizarse con una máquina de sistema rotativo con una capacidad superior de 200 metros y provista de una bomba capaz de inyectar una lechada de arcilla de una densidad de 1.5 kilogramos por litro. Es ahí cuando nosotros utilizamos la arcilla. Queríamos ver cómo es el comportamiento de este material en el acuífero. Y acá en la primera imagen vamos a ver que es el momento que nosotros inyectamos este material y vemos que sale a través de los filtros. Al final de la inyección vimos que parte de ese material quedó en el recipiente de agua, ¿sí? La misma resolución dice que lo tenemos que dejar en un reposo de 72 horas para que fragüe toda la inyección. Y es ahí cuando nosotros vemos que en el interior de la cañería no solo que ha bajado la columna, sino que en su interior se observa el nivel de agua. Entonces entendimos que no solo que no se cegó bien, sino que a través de los filtros ingresó el agua del acuífero. O sea que el procedimiento de cegado no era lo que uno espera. Es ahí cuando empezamos a investigar y empezamos a utilizar distintos elementos, hasta que obtuvimos una mezcla del 70% de bentonita, más 30% de cemento y agua, y logramos una densidad del 1.5 gramos por litro. Perdón. ¿Por qué utilizamos estos elementos? La bentonita es un mineral cuya característica es sellante y forma un recubrimiento delgado e impermeable. Pero este material, aparte, no es rígido, al contacto con el agua no es rígido, sino es flexible. Pero nosotros necesitamos sellar y que la columna quede flexible. Entonces por eso utilizamos el cemento, que en conjunto con el agua se hace una mezcla perfecta y con el transcurso del tiempo lo dejamos fraguar y se endurece. Bien, hicimos el ensayo de laboratorio, igual que lo hicimos con la arcilla. Inyectamos la mezcla con una densidad 1.6. Empezamos a ver que salía un poco de material, pero era hasta ahogar la zona de filtros. Después, cuando terminamos y lo dejamos reposar, acá se puede ver claramente que en el interior de la cañería no se observa el nivel de agua que lo habíamos visto en la arcilla. O sea, que no entra agua por los filtros. Y si nosotros rellenamos con agua, esta agua no salía por debajo. Entonces quedó perfectamente sellado toda la columna de intubación. Es ahí cuando se creyó conveniente modificar algunos puntos de la resolución 331 y quedaron plasmados en la resolución 444 del 2013 de superintendencia y convalidado por el tribunal por la resolución 315 del 2013. En la misma resolución, nosotros, aparte del material, nosotros vamos a ver el procedimiento de cegado en sí.
El procedimiento de segado no es lo mismo en todos los casos, va a depender de la situación en que se encuentre cada una de las perforaciones. Tenemos, por ejemplo, perforaciones sin equipo, perforaciones con equipo, perforaciones, acá abajo de este antepozo había un pozo, que lo descubrimos y está el pozo, y una perforación sin equipo, pero con obstrucción en su interior. El procedimiento es muy sencillo, tenemos la perforación sin equipo, en esta oportunidad tenía una chapa soldada para protección, se desoldó, se baja una sonda de nivel para ver si encontrábamos o no obstrucción. Una vez descubierto que estaba totalmente libre, se monta el equipo y se comienza a preparar lo que es la inyección del lodo, que era bentonita, cemento y agua. Se empieza a inyectar desde acá, después se deja en reposo. Si baja el nivel, se vuelve a colmatar la cañería. Una vez colmatado, se deja en reposo por 72 horas más y finalmente se coloca el tapón de cemento con una losa con la inscripción del número de pozo y fecha de segado. En este caso tenemos una intubación, una perforación con un equipo. Al tener tantos años el equipo ahí, corríamos el riesgo de que quedara atascado. En ese momento se empieza a elevar, a sacar el equipo de perforación, y quedó totalmente libre la cañería, lo pudimos sacar y se quedó en la misma propiedad. Se prepara lo que es el lodo de cemento y se empieza a inyectar hasta colmatar. Se deja en reposo por 72 horas y otra vez se coloca el tapón, el dado de cemento con el número de inscripción y la fecha. En este caso tenemos una perforación sin equipo, pero con una obstrucción en su interior. Como nos dimos cuenta, bajamos una sonda y la sonda, más o menos 130 metros de profundidad y tenía una obstrucción a los 40 metros. No, perdón, a los 24 de este pozo. Se baja una punta golpeadora para ir desarmando el material que estaba en el interior y por una cuchara se va extrayendo. Esta maniobra va a durar lo que sea necesario hasta limpiar el final del pozo. Una vez que la columna quedó libre hasta la zona de filtros, se monta otra vez el equipo para la inyección, se prepara el lodo de cemento y se colmata hasta boca de pozo con la lechada. Dejamos en reposo otra vez 72 horas y colocación de tapón de cemento. En este caso nosotros tenemos una perforación con equipo. Intentamos sacar el equipo y en el momento de la maniobra de retirar el equipo, nos quedamos con parte del equipo arriba y la otra parte adentro. El fin que nosotros perseguimos con el segado es proteger los filtros. Entonces la idea era tratar de limpiar toda la columna y principalmente la zona de filtros. Pero nos encontramos con y no sabíamos cómo poder liberar porque era un pozo de 130, 140 metros. Era muy profundo en la zona de San Martín. Entonces utilizamos, en este caso, a ver si se puede ver, iniciamos un proceso de compresión, utilizamos un compresor, ¿sí? Este compresor pasó a través del atascamiento y por la misma presión generada, eleva toda esa agua, es el agua de producción del mismo pozo. Y con esa agua sale todo el material de obstrucción. O sea, que el fin que nosotros estábamos persiguiendo en este caso era la limpieza total de la perforación. Y con eso lo pudimos lograr. Una vez que nosotros obtuvimos y nos quedamos bien conformes con que el pozo estaba totalmente limpio, preparamos el lodo de inyección y lo volvimos a inyectar. En este caso, como teníamos la bomba más allá que quedó limpio, pero estaba la bomba, no teníamos el espacio como para que ingresara el lodo de inyección a la densidad que nosotros estábamos preparando. Lo que hicimos es obtener un alechado con una densidad más densa.
para que pudiera fluir a través del equipo de bombeo y poder llegar a los filtros. Este proceso nos llevó más cantidad de lechada, porque nosotros teníamos calculado 4 metros cúbicos, y al ser tan diluida, se nos iba a través de los filtros, pero la dejamos reposar 48 horas, en este caso, hasta que tomara cuerpo el cemento. Una vez que tomó el cuerpo el cemento, selló bien los filtros y después pudimos continuar con el sellado del resto de la cañería de intubación. Bien. Por otro lado, nosotros tenemos que la ley 4035 nos habla de algunas obligaciones de los titulares. Porque no solamente nosotros teníamos que ya cegar el pozo, decir, bueno, vamos a cegar el pozo, tenemos la resolución, tenemos el cómo, tenemos el por qué, tenemos todo. Ahora tenemos que ejecutar este proceso. ¿Y cómo lo ejecutamos? Vamos a armar un plan de cegado de perforaciones, ¿sí? Pero para armar ese plan de cegado de perforaciones, nosotros teníamos que ver en qué situación estamos ubicados en la provincia, es decir, cuántas perforaciones tenemos en condiciones de ser cegadas. Como no la conocíamos, lo que se hizo fue un programa de relevamiento de perforaciones. Este relevamiento de perforaciones abarcó la zona de margen derecha del río Mendoza, margen izquierda del río Mendoza, actualmente no está terminada, estamos trabajando en eso, la zona de Valle de Uco, Tunuyán inferior. En esta zona nosotros hicimos convenios con la Asociación San Martín, Asociación Independencia y con la Inspección Montecaseros. Ellos están trabajando actualmente en ese relevamiento. Y actualmente estamos en la zona del Chayao. Como resultado de este relevamiento se obtuvieron, aparte de otros datos importantes, pero los que nos importaba acá, en este caso puntualmente, es saber cuáles son las perforaciones que están en funcionamiento y cuáles las que no. Aproximadamente tenemos un 50% de las perforaciones registradas que se encuentran fuera de uso, por todos los motivos que ya expliqué, pero que están en condiciones de ser aplicada el proceso de caducidad. Es por eso que se hizo, aparte del relevamiento, se buscaron los expedientes, se hace una inspección y un seguimiento a cada una de estos expedientes de obra, y se inicia el proceso de caducidad. Primeramente, se le emplaza al titular a ponerlo en funcionamiento antes de aplicar la ley. Seguido el tiempo, vivimos que la situación seguía igual, se da la caducidad por resolución, dependiendo si tiene concesión o es permisionario, la va a hacer el tribunal o superintendencia. Se lo emplaza a 30 días a cegar el pozo, no lo cega, entonces irrigación tiene el poder de realizarlo de oficio. Es ahí, en el artículo 2 de la resolución 331, donde dice que se va, en carácter irrigación, va a elaborar anualmente un plan de cegado, ¿sí? Y es lo que nosotros empezamos a realizar desde la dirección. Desde la dirección se confeccionaron en total 5 pliegos licitatorios, ¿sí? Actualmente tenemos uno en plena ejecución, de los cuales se han cegado un total de 70 perforaciones. Estas perforaciones estarían ubicadas 35 en margen derecha del río Mendoza y 35 en el Tunuyán inferior. ¿Sí? Un modo de propaganda, porque me tengo que vender. Acá tenemos nuestro cartelito del plan que está en plena actividad, el del plan de obra 19-20. Ya hemos cegado en este plan 15 perforaciones y estamos en la última, que en este caso nosotros tenemos órdenes de allanamiento que ejecutar, porque hay perforaciones, hay propiedades que están totalmente abandonadas, los titulares no aparecen, y bueno, nosotros necesitábamos ingresar a las propiedades, y para poder hacerlo tuvimos que acudir a las órdenes de allanamiento, que es un tema bastante complejo, pero bueno, hay que hacerlo. Laura,
Bueno, eso es todo. Ese es nuestro trabajo. Desde la dirección estamos trabajando y seguimos trabajando para poder preservar nuestro recurso hídrico. Espero que se haya entendido, que cualquier duda que tengan, bueno, acá estoy para contestar. Laura, Gracias. Sí. Germán habla, ¿cómo te va? Bueno, excelente. Te hago una pregunta. Sí. Aproximadamente, ¿cuánto cuesta cegar un pozo para, me imagino que en los casos que es de oficio, como bien decías vos, bueno, corre de irrigación, o todos los cegados Sí. siempre corren por fuentes de... Bueno, el costo de los cegados de las perforaciones depende de un montón de circunstancias. Depende de profundidad, depende de diámetro, si está equipado, si no está equipado. Pero un promedio es entre los 100.000, 150 y 200.000 pesos por perforación. Acá en el cartelito, ay, se me perdió. No pasa nada. No pasa. Ganan 2.700.000 pesos las 16 perforaciones. Así que más o menos ahí tenés el cálculo de cuánto podemos llegar a sacar por cada pozo. Pero promedio entre 150 y 200.000 pesos. Ahí te hago otra pregunta. Creo que sí. alguien preguntó, que fue Carla Mazzoni, si no me equivoco, ¿qué Sofía. orden de prioridad se le da a los cegados de pozo? Si hay algún orden de prioridad o es una decisión administrativa o política. Por ahora lo que nosotros estamos abocados es en la zona de restricción margen derecha y Monte Caseros. El este es donde más problemas de contaminaciones tenemos. Prioridades no le estamos dando, lo que sí estamos haciendo es que las expedientes de cada una de las perforaciones estén en condiciones administrativas de poder ser cegados. Es decir, que estén dados de baja, que estén notificados, que estén actualizadas las titularidades. Una vez que nosotros cumplimos todo lo que es la parte administrativa, que esté en perfectas condiciones, una vez terminado ese proceso, ahí ya estaría en condiciones de incluirse en el plan de cegado. Gracias, Laurita. Clarísimo. No, por favor, gracias. Una aclaración, si me permiten. Sí. En el año 95 se sacó una resolución, la 997/92 y la 135 del HTA. Sí. ¿Por qué? Porque como bien dijo Laura, las perforaciones fueron con una vida útil y la mayoría construidas en la década del 60 y del 70, cuando nacen las leyes que rigen hoy en aguas subterráneas. Imagínense, están en algunas en funcionamiento y un montón, el 80% de las perforaciones se construyeron en esa época. Entonces, en aquella época que estaba Sancho, era prioridad hacer, esas ya están fuera de uso las resoluciones, pero el espíritu era hacer el cegado, el propietario, y para irrigación le liberaba la deuda. Era más importante para irrigación, por lo que bien explicó Laura, que evitar la salinización de los acuíferos y la contaminación, a preservarlos y cuidarlos y custodiarlos como es la unidad de gestión, ante la necesidad de hacer el cegado de esas perforaciones que ya tenían su vida útil terminada. Y hoy vemos que después se hizo un fondo de cegado de perforaciones, incluida en los vigentes, y en el Oasis Sur no se cumplió con esa situación, o sea, se han utilizado en el Oasis Norte, no se han hecho en los Oasis Sur, digamos, el plan de cegado de algunas perforaciones que también tendrían que hacerla, así que felicito a los disertantes, muy buena la exposición. Bueno, muchas gracias, Fabián. La idea es cegar las perforaciones en toda la provincia, no solamente abocadas a estas dos zonas. El tema es que necesitamos que, como te dije, no solamente la parte técnica del pozo, física, sino también la parte administrativa. Tenemos que tener ambas cosas en condiciones para hacer cegado. Y lamentablemente la parte administrativa es la que nos lleva mucho tiempo poder lograrla, pero se logra, lo podemos hacer. Muy buena Así que exposición. bueno, si Fabián tenés pozos para cegar esa zona, empecemos a trabajar, no hay ningún problema.
Muy bien. Laura, te hago una pregunta que en realidad es una que está en el chat. Sí. Andrés Santino dice, bueno, en primer lugar, los felicito, buena capacitación, consulta. ¿Cuál es la longitud total de un acuífero confinado? ¿Unos 200 metros? Pregunta. Ajá. Esa parte me parece que la van a tener que contestar los geólogos, que son los que están más capacitados y hacen los estudios para poder responderla. No la sé, sí la podemos averiguar, no hay ningún problema. Bueno, y otra más de Ricardo Ramos, que dice, ¿el cegado es en la totalidad de la perforación o solo en la parte de filtros? Ay, lo escuché muy cortado, perdón. Sí, puede ser mi internet que verdaderamente anda Ay, muy mal. no sé. Dice, O el mío, no sé. Ricardo Ramos pregunta, dice, ¿el cegado es en la totalidad de la perforación o solo en la parte de filtros? En la totalidad de la perforación, desde la zona de filtro hasta la boca de pozo. Tal como se podía ver en una de las imágenes que nosotros teníamos, que la columna se estaba colmatando. Era todo el retorno que nosotros estábamos sacando, pero es la totalidad de la perforación. Bien, perdón. Que, Germán. Sí, dale, tranquilo. No, un comentario respecto a eso, cortito, respecto a lo que le preguntaban a Laura. El tema del el espesor de un acuífero confinado no es parejo, va a depender de cómo se hizo la deposición de los materiales al momento de gestarse o de generarse el acuífero. Cómo se fueron depositando las sucesivas capas de material permeable y de arcilla o impermeable durante la vida, durante el transcurso de la generación del suelo. Entonces no es algo parejo, pero en general no se alcance. Nosotros hablamos de perforar a 200 metros, 250 metros, pero no quiere decir que todo eso sea acuífero, sino que vos tenés entre las capas impermeables una cantidad un espesor que puede ser variable, puede ser de 5 metros, 10 metros, 20, 30 metros, 50 metros, entre el techo y la base impermeable. Donde tenés mayores espesores en el acuífero libre, es el que tiene la base impermeable, y de ahí para arriba, o en la zona, sobre todo en las zonas cercanas a la recarga, a la que estamos bien al oeste, tenemos espesores de hasta 400 metros de ese acuífero libre. Que ese acuífero no quiere decir que todo tenga agua, sino que hay una zona que está saturada con agua, la zona inferior, y después otra zona no saturada más cerca de la superficie. Enrique, perdóname que no te interrumpí, pero bueno, hay una pregunta para vos, de Enrique Vergara. ¿Tenemos mapas litológicos en el DGI? No hay mapas litológicos, lo que tenemos es la litología. Ese perfil litológico que yo mostré se hace para cada una de las perforaciones que se construye. En base a eso se puede llegar a lo mejor a hacer una extrapolación zonal. Y aparte, a lo mejor ahora ya con las tecnologías más nuevas se puede llegar tendrían que hablar los chicos bien, que conocen más los geólogos, para poder, a ver si se puede llegar a plotear, que algo hay dibujado de qué zonas tenemos con acuíferos libres. La división acuífero libre confinado, esa está determinada. Lo que no está es ese plano, porque la extensión areal de nuestros acuíferos son muy grandes, entonces se han hecho estudios puntuales donde se ha podido determinar cuál es la distribución de esas capas de terreno en profundidad. Bien, ahí Juan Andrés me había escrito porque quería hablar un poquito. No sé si queda alguna pregunta o si hay tiempo para que respondan. Ahí veo que están poniendo algunas en el chat. Sí, no sé qué hora es verdaderamente, pero sí, hay tiempo. No sé si nos pasamos. Sí, está bien. Hasta las 6 podemos responder, siempre y cuando ustedes también puedan. No habría problema. Bueno, ahí hay que alguna Enrique que Enrique o Laura pueden responder. Eli, si querés ir pasándoselas, así ellos responden. Bien. Santino, bueno, dijo el tema del acero entubado, no sé si Enrique lo pudiste ver. Sí, lo acabo de ver. Bueno, no, eso es algo que se me olvidó mencionar. La cañería es de acero al carbono.
la cañería ciega, y los filtros es de acero galvanizado. Eso es lo que se usa generalmente. El acero inoxidable, como bien decías, Andrés, es muy caro, y lo que se usa es en algunas explotaciones muy puntuales, como ser abastecimientos de población, donde el ente encargado de la distribución del agua potable puede llegar a exigir que se haga, aunque sea los filtros y las cañerías de acero inoxidable, o en explotaciones industriales para envasado de agua mineral, como por ejemplo el caso de ECO de los Andes. En esos casos sí, la cañería es toda de acero inoxidable, filtros y cañería, pero si no, en general, para el riego agrícola es acero al carbono y los filtros con acero galvanizado. Yo quisiera hacer, no una pregunta, sino pedirle a Laura que nos comente un poco, si bien ella comentó y dijo algunas de las particularidades, que si bien no son temas técnicos, creo que son tan importantes como los temas técnicos, porque tiene que ver con poder llevar a cabo el plan de cegado, que ella nos cuente un poco las particularidades o los problemas que tiene cuando tiene que ingresar a una propiedad. Muchas veces no se hace... O sea, tengan en cuenta que no es una cuestión sencilla y muchas veces la persona está de acuerdo, pero muchas veces hay problemas. Y es difícil porque tenemos que imponer la autoridad y es una situación complicada. Y esto también quiero que lo cuente ella porque ella lo vive, es parte de su trabajo y lo resuelve bien, porque de hecho los planes se llevan a cabo gracias a esas cosas y es tan importante como lo técnico. Pero quisiera pedirle a Laura que nos comente un poco las particularidades de esos temas. Bueno, es verdad, como dice Juan, no es tan fácil ingresar a la propiedad. Recuerden que nosotros lo que estamos haciendo es eliminar el derecho que tiene la propiedad. Más allá que registralmente este derecho ya ha estado de baja por haberse le aplicado la ley del proceso, la caducidad en sí. Entonces ingresar a una propiedad, la verdad que es muy, muy complicado, pero se logra, es ir, plantear la situación, explicarle a la gente que lo que nosotros estamos haciendo es cuidar el acuífero, para que el pozo que ellos mismos tienen al lado, porque generalmente no tienen un solo pozo, tienen 2 o 3, depende de la zona, no se le afecte físicamente, químicamente al pozo. Entonces ingresar a la propiedad es pedir permiso, y es ir y volver a ir, hasta que a veces no lo conseguimos. Y es allí donde nosotros necesitamos el juez solicitar orden de allanamiento, y la verdad que es incómodo llegar a la propiedad. Siempre digo que voy a sacar fotos de eso y nunca los hago, pero es llegar el equipo, la camioneta de irrigación, la camioneta de la policía, la camioneta del comisario, la camioneta del inspector, el equipo, la casilla, los tanques, es una cantidad de vehículos que se movilizan para ingresar a la propiedad tremenda. Nos encontramos con gente que sí, que claro, ven tanta movida, ven la policía, ve el oficial de justicia, ve a un comisario, y dice, sí, no hay ningún problema, ingresen. Pero nosotros tenemos que asegurar que una vez que el oficial de justicia, una vez que la policía se vaya, una vez que yo me vaya de la propiedad, que la gente que esté trabajando en perfectas condiciones, que no tenga problemas, ni que le roben, ni que no los dejen salir después. Entonces nosotros también nos tenemos que asegurar que la gente esté trabajando correctamente y lo más cómodo posible. Gracias a Dios, todas las comisarías nos han aportado todo el apoyo necesario, los contactos, inmediatamente cualquier situación nosotros podemos llamar y no hay ningún problema. También nos encontramos otros casos que directamente tuvimos que suspender las órdenes de allanamiento porque la gente no nos dejó. Tuvimos un problema con un nenito, que el señor se fue con el nene y no nos dejó entrar. No fue jodido, pero fue un problema porque tuvo que actuar el juez de menores en este caso. Hasta que la persona entendió que era un proceso que lo teníamos que hacer. Ya que le digo, se va a enterar mi
jefe esta mañana, en este momento se va a enterar que el último allanamiento que teníamos para el día de hoy, esta mañana, salimos con la colaboración de Agustín, el abogado que teníamos en Agua Subterránea, hacer el último allanamiento que lo veníamos programando y se volvió a programar. No lo pudimos hacer porque tuvimos problemas con los domicilios de la propiedad, y es acá donde tenemos que hacer hincapié que necesitamos que los expedientes estén en condiciones en todos los aspectos. Lamentablemente, registralmente, esta propiedad tenía un domicilio distinto al real, que es el que está registrado en irrigación. Entonces, nosotros ponemos ese domicilio que está registrado, pero lamentablemente no era el real. Así que ahora tenemos que subsanar ese caso, pero bueno, lo vamos a hacer. En este plan también deseado no vamos a quitar y agradecer la colaboración de la Dirección de Ingeniería que nos ha apoyado en cada uno de los puntos y los problemas que hemos tenido y que hemos salido adelante, gracias a Dios. Así que mi agradecimiento a todos los chicos de ingeniería que trabajan con nosotros. Bueno, Juan, muchas gracias. Excelente, Lau. Creo que la has roto verdaderamente los nervios. Claramente. Muy bien, muy bien. Gracias, Enrique. Bien. Gracias, muchísimas gracias. De nada. Pero no sé si queda alguna pregunta más. Y si no, bueno, damos por finalizado acá. Juan Andrés, vos querés decir. Aparte de agradecer a Laura y Enrique que comparten un poco lo que es su trabajo diario, que también es el de muchos de otras personas del sector nuestro, pero también de las subdelegaciones, que ellos están haciendo también su parte, y mucha de lo que estamos explicando hoy es parte también de su trabajo diario de todos los días, así que siempre, bueno, agradeciendo su trabajo, su colaboración y sus aportes también en la charla. Gracias Enrique, gracias Laura, y bueno, por mi parte nada, tenemos otra charla para cuando ellos dispongan, para cuando el área de capacitación quiera, sobre monitoreo de acuíferos, así que cuando quieran podemos compartir otra charla más. Bueno, Juan, gracias. Seguramente te voy a estar llamando. ¡Hey, Patón! Ahí está el Patón. Recién me puedo sumar porque doy clase en la facultad los martes a la siesta, así que pido disculpas por no haberme podido sumar a la capacitación, pero veo los comentarios que han estado llegando y realmente es importante, y agradezco a Laura y a Enrique el aporte que han hecho, que realmente es interesante y básicamente es lo que hacen siempre, y eso demuestra que la actividad es importante y que saben hacerla. Por eso tienen la capacidad de poder transmitirla al resto. O sea, es interesante que la gente del departamento que tenga esas capacidades, que no todo el mundo ha podido adquirir o no, lo pueda transmitir. Así que muchísimas gracias a Laura y a Enrique por el aporte que han hecho. Gracias. Gracias. La rompieron toda, Patón, los dos. Sí, lamentablemente doy clases a esta hora los martes, así que no pude asistir. Bueno, muy bien. Completo. Bueno, no sé si alcanzaron a ver que Eli en el chat dejó una breve encuesta que hemos desarrollado para todas las personas que se están capacitando. La idea principalmente es seguir mejorando sobre este nuevo movimiento del Departamento de Desarrollo de Capacitaciones, así que sería bueno obtener las respuestas de ustedes y que sean sumamente francos. A nosotros eso nos va a venir bien, así que les encargo eso. Sí, a través de un link, con solo cliquear, los redirige a la encuesta, así que, bueno, en cuanto puedan hacerla, más que agradecidos por el tiempo. Y también, Germán, déjame compartir, para el próximo jueves tenemos estimulación hidráulica, fracking,
a cargo de Osvaldo Campos. Así que, bueno, los esperamos como siempre, no se olviden inscribirse y, bueno, les estaremos compartiendo entre mañana y el jueves el acceso a la capacitación. Así que, bueno, por mi lado, agradecer porque estén presentes, por sumarse y bueno, entre todos sumar. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a a ustedes. ustedes por dejarnos participar. Gracias por acompañarnos. Bueno, hasta luego, que estén bien. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Chao y gracias.